Amén, amén y amén. El otro día estuvimos hablando de cómo nuestros enemigos, con los cuales mantenemos una batalla constante, pueden volver a molestarnos, aunque ya los hayamos vencido en el pasado. Usted sabe que nosotros todos tenemos una genética que está compuesta por genes que nos dan las características de aquellos que fueron quienes nos procrearon. Por eso es que usted tiene algún parecido con su papá, con su mamá, pero no se queda solamente en esos rasgos físicos, sino que también trasciende a lo que a veces conocemos como carácter, buenos hábitos y malos hábitos, incluso vicios. De ahí la importancia de este día. Por eso usted ve a veces que usted tiene deseos de algo que quizá nunca ha probado, pero como se activó ese gen, usted tiene ese deseo y que a lo mejor no sea algo que sea bueno. Yo, por ejemplo, tengo parientes de parte de mamá que fueron hombres y mujeres que fueron alcanzados por el vicio del alcohol y eso los llevó a la muerte. Eso nosotros lo vimos, nosotros los que tuvimos la oportunidad de estar con estos primos, tíos y sobrinos, vimos a 3 generaciones de ellos pasar por lo mismo. Ahora, eso me da el entendimiento que si este gen de alcoholismo estaba en ellos, puede que esté también en mí. De ahí la importancia que nosotros nos mantengamos alertas en todo momento, porque se pueden activar. Y si usted no está fortalecido en su espíritu, el alma lo puede llevar a ese estado del cual alguna vez usted ya había salido. Mire, hermano, es que esto es complicado. No crea que es nomás así, ya soy cristiano y ya. Pero de ahí la importancia de este día. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero todo lo espiritual afecta a nuestra carne y a nuestra sangre. Si usted está buscando las cosas del espíritu, su carne y sangre van a buscar lo espiritual. De ahí la importancia de que nosotros nos mantengamos en constante comunión con nuestro buen Dios. Velad y orad en todo tiempo, dijo él. Todos nosotros tenemos un código genético, el cual constituye el fundamento de la transmisión de los caracteres hereditarios. Así es que usted no me puede decir a mí que esas cosas buenas o malas de sus antecesores no le van a afectar, porque está en usted. Y eso es lo importante de participar en la Santa Cena. Ahora, nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Y ahora somos metidos a un proceso en que nuestra genética terrenal tiene que ser transformada a una genética espiritual. Y cuando usted lee la historia del pueblo de Israel, y que la vamos a tomar como figura de la genética terrenal del pueblo de Dios, y nosotros que ni pueblo éramos, sino que chusma, dice por ahí en alguna versión, por ahí pasamos a ser el pueblo de Israel espiritual de nuestro buen Dios. Gracias al sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queramos o no, toda esa actitud del pueblo de Dios terrenal, Israel, diagonal Israel, nos va a afectar. Fíjese que los discípulos de nuestro Señor Jesús sabían esto.
Y ellos relacionaron la ceguedad de un hombre con el pecado. Miren lo que dice Juan en el capítulo 9, versículo 1. Es que esto es maravilloso, hermano. Dice Juan en el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿No está saliendo la transmisión? Se nos trabó un ratito, ¿eh? ¿Quién pegó quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ahora, la respuesta, el Señor se las da ahí mismo. Pero lo que quiero que vea es que ellos tenían en su conocimiento que era heredado de parte de algún pecado que sus padres habían cometido. Entonces ahora nosotros estamos o somos parte de una gran familia, la cual la Biblia la identifica como la Iglesia de Cristo. Somos hijos de un mismo Padre, y esa genética del Padre tiene que ser trasladada a nosotros, para que nosotros vayamos obteniendo las características de nuestro Padre que está en los cielos. Pero el problema, hermano, que tenemos es que no todos los que somos hijos de Dios tenemos la misma capacidad de aceptación que otros. Algunos somos más lentos para ir recibiendo esa transformación de nuestra genética. Algunos por nuestra incredulidad y otros definitivamente no queremos. Pero ya somos hijos de Dios, porque aceptamos el señorío de nuestro Señor Jesús. Por eso mira usted que todavía hay discusiones, hay pleitos entre hermanos y hasta pueden llegar a veces a haber divorcios. Por esa razón, hermano, Dios quiere que pasemos a otro nivel, que pasemos de familia a ser un solo cuerpo. Y eso para que todos consideremos que los miembros de un cuerpo no pueden contender entre sí. Cada uno tiene su función y eso es lo lindo, pero todos debemos de estar unidos por una misma genética. O sea que todos debemos de tener el mismo parentesco de nuestro buen Dios. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso que ni qué. Pero fuimos alcanzados por un gen que activó el pecado en nosotros. Y por eso esa imagen y semejanza, por un gen, no la podemos reflejar hasta que nuestro buen Dios empiece a limpiarnos. Hasta que nuestro buen Dios empiece a quitar todo eso malo que hay en nosotros. Entonces, de lo que le quiero hablar esta hermosa noche de Santa Cena, y que espero que usted la esté tomando con el respeto que se merece, es de esto, mire. No quiere trabajar esto ahora. Mire, vamos a ver. A ver si ahí trabaja. Ahí está. Ahora sí. Activando nuestros pies. Eso es de lo que yo le quiero hablar. Activando nuestros pies. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Mire lo que dice Pablo aquí. Eso a mí me da a entender que cada uno de nuestros miembros fue diseñado para una función en específico. Eso usted, por el conocimiento que tiene de anatomía, lo sabe. Pero el problema que tenemos es que si nosotros no obtenemos esa genética de nuestro buen Dios, vamos a ser cristianos, quizá buenos cristianos. Pero si nosotros o si nuestros pies no son ministrados como fueron ministrados los pies de Lázaro, que al salir del sepulcro tuvieron que desatárselos, nuestro caminar en este evangelio puede llegar a ser equivocado, aún siendo ya cristiano. De ahí la importancia de que hoy que nos presentamos a la mesa del Señor, lo hagamos con la certeza que nuestros pies serán desatados y activados para caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Usted sabe, y eso usted lo sabe bien, que nadie se fija en los pies de la gente. Es más, usted le pregunta a un hombre o a una mujer qué es lo que más le atrae del cuerpo, usted se va a dar cuenta que hay partes del cuerpo que son más vistas y que atraen los ojos de las personas. Es más, usted mira los certámenes de belleza que no dicen, de la concursante que le miren los pies o mírenle los pies tan hermosos. No, eso no lo ven. Porque a la humanidad los pies no son importantes. A la humanidad los pies no le interesan. A la humanidad el caminar en el evangelio no le importa. Pero a nosotros como hijos de Dios nos debe de importar, porque los pies el Señor los ve de una manera diferente a la que nosotros los vemos. Ahora acompáñeme a ver este versículo que está en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, porque aquí vemos a un rey que hizo muchas cosas buenas delante de nuestro buen Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Mírenle lo que está pasando aquí. Ahora, cuando usted lee el contexto de esta historia, vemos a un rey que en su reinado hizo cosas buenas. Dice que derribó los altares que su madre había construido. Dice que se enfrentó a un espíritu jezabélico. Dios le dio la victoria delante de un ejército de 300,000 hombres que se levantó contra el pueblo de Israel. Tuvo el valor de sacar la idolatría. Y eso es algo que debemos de erradicar de nuestro corazón, hermano, porque es algo que está arraigado ahí adentro. Y eso estorba nuestro caminar en el evangelio, puesto que nuestro Dios no quiere que nada, absolutamente nada, ocupe el primer lugar en nuestro corazón, sino solamente Él. De esa manera Él peleará nuestras batallas, dándonos la victoria, porque Él no ha perdido ninguna batalla. Por eso le digo, si usted quiere poner palabras de aliento en las redes sociales, y eso se lo digo todo el tiempo, hágalo, pero no ponga imágenes de hombres y mujeres, porque eso lo que hace es que activa la idolatría de la gente. Y en lugar de ser usted una persona que está edificando, lo que está haciendo es una piedra de tropiezo para esas personas o para esos hermanos. Sin embargo, este rey Asa cometió un error. Y es que al enfermar de sus pies, no buscó a Dios, sino a los médicos.
¿Es malo buscar a los médicos, hermano Oscar, entonces? No, pero debemos de buscar primeramente a Dios, para que Él vea que nuestra confianza no depende de los hombres, sino de Dios que da todas las cosas. Ahora, todos nosotros tenemos un cuerpo, y como cuerpo de Cristo tenemos un mandato que tiene que ver con nuestros pies. Y es que debemos de ir por todo el mundo predicando este evangelio de la paz. Mire lo que dice Marcos en el capítulo 16:15, y usted que es evangelista debería de saber y tener este versículo en la punta de la lengua. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay que, si tiene usted un perro por ahí, predíquele. Si usted tiene un loro por ahí, predíquele. Porque si usted se da cuenta, los loros repiten lo que la gente dice. Y a veces no dicen cosas buenas. Ahora, esto es conocido como la Gran Comisión. Pero si tus pies están afectados, no vas a poder ir y predicar, porque tus pies deben de ser activados para esta tarea. Muchos tenemos el deseo de hacerlo, hermanos, y hasta yo tengo el deseo de hacerlo. Pero si nuestros pies están atados como los de Lázaro, no vamos a poder caminar con libertad y predicar este evangelio. Dile al hermano que tienes a la par: hoy se te van a activar tus pies. Pero dígaselo con convicción: hoy se te van a activar tus pies para que vayas, anuncies este maravilloso evangelio. Porque la sangre del Cordero nos capacita para toda buena obra, y una buena obra es anunciar el mensaje de la paz, el mensaje del evangelio de la paz. Eso es lo que va a suceder hoy. Porque si el Señor nos puso a platicar y hablar de este mensaje, es porque Él quiere que vayamos y prediquemos el evangelio. Mira, la pregunta es: ¿por qué Dios quiere activar tus pies esta noche? Porque la mayoría de la iglesia ha estado buscando métodos humanos para llevar este evangelio. Y eso es señal de que sus pies están afectados por el humanismo. ¿Qué fue lo primero que afectó Satanás de Job? ¿Qué fue lo primero que afectó este ser llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, de Job? Mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 2, versículo 6. Porque aquí ya vamos entrando en materia, hermano. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. 2:7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Por qué no empezó de la cabeza para los pies? Esto es interesante, porque la prueba de Job empieza en los pies. ¿Por qué no empezó en lo material? Si tenía de sobra Job para que le destruyera su economía. Mucha gente hoy en día está más preocupada por la economía y no se han dado cuenta que lo que fue afectado fue el caminar de la iglesia. Porque ahora ya no quieren predicar este evangelio. Es que, amado hermano, si tus pies están afectados, ya no vas a querer hablar de Jesús, porque no vas a poder marcarle la cabeza o machucarle la cabeza al diablo. Porque eso es lo que hacen nuestros pies: machacarle la cabeza al diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso la importancia de que sean ministrados nuestros pies con la Santa Cena, para que sean sanos
y activos para seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Y es que una de las razones por las cuales en el enemigo, que el Señor lo reprenda, afecta a los pies, es porque ellos tienen la posibilidad de aplastarle la cabeza. Por eso es importante el ministerio evangelístico en la iglesia. Porque cuando un evangelista tiene sus pies sanos, no hay diablo que lo detenga. Hay un poder en él que anuncia con poder y autoridad el evangelio de la paz. Hay sanidad para los enfermos cuando un evangelista está con sus pies sanos. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y si estás pasando por una enfermedad, vas a quedar sano completamente, porque hay un poder en la predicación del evangelio del Señor Jesús. Si tenías algún vicio, hoy se va en el nombre de Jesús, porque el enemigo está siendo puesto bajo nuestros pies. Es que esto es maravilloso, hermano, porque alguien sano de los pies le aplasta la cabeza al diablo cuando está predicando. Y eso es lo bonito, porque uno tiene un confrontamiento con las huestes de maldad. Por eso es que el evangelista tiene que ir con sus pies sanos. Por eso hoy se te activan tus pies para que vayas y cumplas la gran comisión. Porque no es con espada ni con ejército, sino que en el poder del Espíritu Santo. No es con tanto material que tú puedas tener de conocimiento. No es tanto qué facilidad de palabras tengas, sino que es porque tus pies están sanos y puedes caminar de un lado para otro en el poder del Espíritu, llevando el evangelio. Vas a experimentar que vas a estar en un lado, pero vas a estar en otro. Eso era lo que le pasaba a Felipe. Felipe en un momento fue trasladado, fue raptado de un lado a otro y fue puesto cerca del eunuco. Eso es lo que le sucede a alguien que tiene los pies sanos. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, tus pies van a quedar habilitados, activados para que tú vayas y prediques el evangelio. Es que mucha gente piensa que es nada más de que, ya soy evangelista porque me dieron un título en la iglesia. No, hermano. Tienen que estar tus pies sanos. Tus pies tienen que estar activados. Tus pies tienen que estar aptos para llevar el evangelio de la paz. Por eso la importancia de hoy, porque al nosotros ser ministrados con la Santa Cena, esa genética de la sangre del Señor va a llegar hasta nuestros pies y los va a activar para que puedan caminar en los pasos de nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice Pablo a los romanos. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por eso hoy vas a salir por las calles a pregonar el evangelio, porque tus pies serán ministrados y activados. Y esto es lindo, hermano. Si antes no te atrevías a hablar en las calles, hoy en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre quedarás capacitado para hablar donde quiera que vayas. Porque serás un valiente activo en el ejército de Dios. Mira lo que dice Zacarías. Mira lo que dice Zacarías. Esta es la Biblia Siglo de Oro. Zacarías 10:5.
serán como valientes que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de las calles. Pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. ¿Dónde quedó todo el ejército de Faraón? Ellos iban a caballo, pero el pueblo de Israel iba a pie. Ahora te das cuenta por qué a veces tienes el deseo de hablar y no te atreves. Y es porque tus pies están afectados. Porque es fácil decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero un vencedor es un valiente que sale a las calles, hermano. No se queda nada más en la iglesia sentadito viendo quién se convierte y quién no. Él sale a las calles a pregonar porque sabe que Jehová de los ejércitos va con él. Mira, a David estaba con los rebaños, pero cuando el papá lo llama para que vaya a ver a sus hermanos, se encontró con un gigante que estaba desafiando al ejército de Israel. Y lo lindo es que no se quedó callado, sino que dijo, ¿quién es ese que ha desafiado los escuadrones del Dios viviente? Yo tuve un encuentro con un de Medio Oriente. Y él me dijo, ustedes son cristianos porque creen en un tal Jesús. Así me dijo. Y yo le dije, un momento, él es el Dios de Israel. Y me dijo, no, yo creo en un solo Dios. Hashem Adonai, me dijo. Y yo le dije, pero yo creo en Cristo Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y ahí se armó la contienda, hermano. Perdóneme que me haga, pero salió el celo por nuestro Señor Jesús. Porque uno no puede quedarse callado. Uno no puede quedarse callado cuando están vituperando el nombre de Jesús. Por eso es que tocad trompeta en Sión. Porque algo está ocurriendo en la iglesia que a nuestro Señor Jesús no le agrada. Este tiempo que estamos viviendo es final. Y acuérdate que nuestro buen Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Él puede utilizar a quien Él quiera, pero le dio este privilegio a la iglesia de Jesucristo. O sea, a ti y a mí, para que pregonemos este evangelio. Si hay algo que la iglesia tiene que recuperar en este tiempo en que se ha proclamado tiempo de recuperación, es el salir a las calles a llevar estas buenas nuevas de salvación. La gente está allá afuera esperando una palabra de aliento y tú eres ese portador. Por eso hoy tus pies quedarán activos para esa obra. Tus pies van a quedar activos para que empiecen a caminar y empieces a tocar la puerta de aquellos que a lo mejor nunca te habías atrevido a tocar. Porque hoy tus pies van a ser sanos. Hoy tus pies ya no van a tener las llagas que tenían los pies de Job. Por eso es que cuando nosotros leemos que los pies son importantes y tú te los miras, dices, qué feos pies tengo. Pero ante los ojos de Dios, tu caminar es bien importante. De ahí la importancia de que nuestros pies sean desatados, sean sanos, que no tengan llagas, para que empiecen a predicar el evangelio. Es que yo no predico con los pies, hermano Oscar, yo predico con la boca. Amén. Pero lo haces sentado en tu casa, lo haces sentado en tu trabajo. Pero ¿qué tal del vecino? ¿Qué tal ese vecino que todavía no te atreves a tocarle la puerta? No, si este mensaje no creas que es nada más para ti. Este mensaje es para todos los que somos
la iglesia de Jesucristo. Mira lo que dice el proverbio. Proverbio 26:13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. La pregunta que a lo mejor te estás haciendo a esta hora es, ¿por qué Dios está interesado en que nuestros pies estén bien? Porque el enemigo, que Dios lo reprenda, hermano, según este proverbio, está en el camino y en las calles. Eso me da a entender que la batalla a la cual fuimos llamados está en las calles. Pero aquí hay un enemigo que está afectando nuestros pies, y es la pereza. Porque dice que el perezoso dice, fue él quien dijo que el león está en el camino y en la calle. Dile al hermano que tienes a la par, deja la pereza a un lado. Deja la pereza a un lado, hermano. En otras palabras, deja de poner por excusa a la pereza. Y levántate, que hoy al comer el pan y beber la sangre, vas a salir a pregonar este evangelio maravilloso. Mucha gente hay allá afuera, hermano, y están sin identidad. Mucha gente no sabe qué son en realidad, hermano. Por eso tú miras tanto movimiento que se levanta diciendo que ellos son diferentes, como el movimiento LGTB. Este mes que pasó, tú te diste cuenta que en todos lados del mundo hubieron fiestas de algarabía, porque ellos estaban celebrando que ya su movimiento, por lo menos según ellos, ya tiene un derecho. Y con el paso de los años, hermano, se van sumando más personas que no tienen una identidad y buscan su propia identidad engañados por el enemigo, y que anda en las calles como león rugiente viendo a quien se devora. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, que tenemos la verdad de Dios, debemos de salir a las calles a pregonar el evangelio de la paz. Pero para eso debemos de tener pies sanos y activos para ir y pregonar. Porque mira lo que dice Job. Job capítulo 18, versículo 17. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Cuando usted lee el contexto, está hablando de la suerte de los malos. No le estoy diciendo que estos movimientos de personas son malos o son buenos, pero que si nosotros no les predicamos un evangelio, van a terminar sin identidad. Porque Dios crió varón y hembra. Eso fue lo que Él creó. Y esa debe ser la identidad que nosotros debemos de tener. Ahora te das cuenta por qué Dios está interesado en nuestros pies. Porque con los pies es que se pisotea al enemigo en el lodo de las calles. En las calles vas a encontrar varios enemigos, eso tenlo por seguro. Y que se van a oponer a que tú levantes tu voz. Entre ellos está el luto, está el falso gozo, está la muerte infantil, está la idolatría. Pero no te voy a hablar de ellos hoy porque yo quiero que sepas que la forma en que tus pies
van a ser activados es por medio del agua de la palabra. Y por eso te digo, aquí vamos entrando ya en materia, porque los pies son sanos y lavados por medio de la palabra. Mira lo que dice Juan en el capítulo 13, versículo 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, como contestan todos los que creen que son valientes: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Te das cuenta la importancia de que tus pies estén lavados por medio del agua de la palabra? Porque vas a ser parte con Él. Nuestros pies deben de ser lavados por la palabra. Eso me da a entender que la palabra que debo de estar escuchando debe de estar transparente, que sea capaz de limpiar y refrescar nuestro caminar. Porque el salmista dice, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. No debe de ser una palabra que se acumule en la cabeza, hermano, sino que debe de ser un agua de la palabra para que la estemos viviendo y que tengamos testimonio y así poder evangelizar. Por eso la importancia, hermano, de que nosotros nos dejemos lavar los pies por medio de la palabra de Dios. Mucha gente hace un lavamiento literal de pies, pero terminan de hacerlo y su caminar sigue igual. Pero cuando te dejas lavar por un siervo de Dios, los pies a través de esa palabra que es limpia, que es refrescante, y que te hace el querer poder compartir este evangelio, entonces se te están lavando los pies con la palabra. Ahora, ¿cómo es que la Santa Cena nos ayuda para que nuestros pies se activen y hagan la obra de evangelista? Que hagan esa obra de evangelista que Pablo le dijo a Timoteo. Acompáñeme a leer al profeta Jeremías. Mi esposa me estaba dando un versículo hoy y dije yo, wow, ese Jeremías está tremendo. Pero miren lo que dice Jeremías en el capítulo 25, versículo 30. Hasta se lo puse en rojo y subrayado. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada. Rugirá fuertemente contra su rebaño. Dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Ahora este versículo está lindo, hermano, está maravilloso. Porque en la parte final nos enseña que nuestros pies deben de ser lavados con vino, que es figura del gozo del Señor. Mire la importancia de participar de la Santa Cena, porque al tomar la sangre no solo nos capacita, sino que también nos lava los pies para que anunciemos el Evangelio de la paz. Cuando predicamos debemos de hacerlo con alegría. Y algo que debemos de revisar, hermano, es nuestra actitud.
para que los inconversos que nos oyen vean que hay un cambio en nosotros. Para que puedan decir como decía David, hermano, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Para qué nos va a servir que lavemos nuestros pies con el vino? Para que ninguna raíz de amargura nos impida. Porque algo que nos puede impedir pregonar el evangelio es la falta de apoyo, hermano. Incluso lo económico. Cuando uno no tiene el apoyo de alguien, a veces uno se frustra y empieza a venir esa amargura al corazón. Pero si nuestros pies están lavados con ese vino maravilloso, vamos a pregonar este evangelio con alegría y gozo. Ahora, si hablamos de uvas y vino, no podemos dejar de hablar de la importancia que tiene el lagar, ese lugar en donde se pisan las uvas. Porque mira lo que nos encontramos aquí, porque esto está lindo, hermano. Mira lo que dice. La palabra lagar viene del hebreo 1660. Se pronuncia gat y viene de una raíz que es la de 50-59 en el sentido de pisar uvas, lagar o estanque. Ahora mira lo que dice Primera de Samuel 17:4. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Interesante, porque esta palabra Gat era de donde venía Goliat. Si hemos leído la historia, vemos que fue David quien derrotó a Goliat, y David era quien mojaba sus pies en vino, pues danzaba delante de la presencia de Dios. Es que esto es maravilloso, hermano. Esto es lindo. Yo no sé si alcancé a enviarte el mensaje, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, en lo que preparas el pan y el vino, déjame decirte que hoy se activan o se van a activar tus pies para que puedas ir y anunciar el evangelio de la paz. ¡Aleluya! Y según Isaías, mira lo que dice de los que anuncian el evangelio. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina.